Hola, muy buenas tardes. Bueno, a muchos de ustedes ya los hemos saludado porque han estado compartiendo desde las 17 horas lo que ha sido un acto muy especial, muy particular, el acto por el aniversario de nuestro Observatorio Astronómico de La Plata, saludando, felicitando a todos nuestros egresados, tanto de grado como de posgrado, de nuestra facultad, pero a los que se suman ahora para la clásica charla de los viernes, un ciclo histórico de nuestra facultad. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos una charla también muy especial porque justo es una charla ideal para celebrar lo que es el aniversario de nuestro querido Observatorio Astronómico de La Plata. Así que voy a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Marina Riesnik. Hola Marina, ¿cómo estás? A ver, no te escuchamos. A ver si... A ver. Ahora, ¿todo bien? Perfecto, ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Estuve mirando también el acto. Qué bien, cuánta gente que sale de esa facultad. Muy lindo, además, el acto. Estuvieron hablando de algunas cositas que vamos a hablar. Sí, yo no puedo ser objetivo porque imagínate, más de la mitad de mi vida la he pasado aquí en esta facultad, así que es mi casa, no es mi segunda casa, es como mi casa. Claro. Y sí, claro, desde ya, claro, uno tiene puesta la camiseta de este lugar que a uno lo llena de orgullo, hay mucha historia. Somos una facultad pequeña comparada con otras facultades de la Universidad Nacional de La Plata, pero vos fíjate la cantidad de egresados que hemos tenido, sobre todo en un año tan particular, ¿sí? Así que realmente, es, como contaba hace un poquito, es un orgullo para todos nosotros. ¿Vos sos doctora en historia? Ajá. Yo soy doctora en historia, sí, de la UBA, con una tesis justamente sobre los observatorios de La Plata. Me genera mucha curiosidad, que están conectados también, me genera mucha curiosidad, ¿por qué ese tema? ¿Cómo es que llegaste al tema? Sí, exactamente. ¿Cómo llegué yo? Bueno, sí, un poquito lo iba a contar también, pero lo adelanto ahora. No vamos yo en algún... No, pero adelanto algunas cosas que no voy a decir, que es que en realidad hay algo, como hay una llegada muy personal al tema de las ciencias en general y de la divulgación científica, que es familiar, que es como un gran interés de mis padres, mi padre, mi madre y mi abuelo por la divulgación científica. Y entonces yo en principio quería hacer astrofísica, eso implicaba ciertas complicaciones porque vivo en Buenos Aires, me tenía que ir a La Plata. Entonces pensé, bueno, estudio matemáticas y después hago equivalencias, y bueno, pensaba primero en ese camino. Luego, bueno, también me interesaba la historia y otras cuestiones, y bueno, terminé entrando en historia, pero ya sabiendo que quería hacer historia de las ciencias, y de hecho ya durante el grado tuve una beca inicial para hacer historia de las políticas para el Observatorio de La Plata. Entonces es como un interés muy, muy inicial de mi carrera, ¿no? Así que... Qué bárbaro, bueno, muy curioso realmente. Bueno, vamos a estar atentos a lo que es tu charla. Te voy a presentar formalmente. Dale. Vamos a leer un breve extracto del currículum de Marina, que es profesora, como decíamos, y doctora en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET, del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Fue docente de cursos regulares y concursados de Historia de las Ciencias en grados o posgrados de la UBA, en las Facultades de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas y Naturales, así como también en la Maestría de Ciencia y Tecnología, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesora invitada en el Seminario de Pensamiento Tecnocientífico de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, dirigió varios proyectos de la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica. Dictó charlas, clases y conferencias en el ámbito internacional en la Universidad de Lorraine, en Francia, en el Instituto de Estudios de Estética y en el doctorado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM en México, en el Museo de Astronomía de Río de Janeiro y en el Instituto Iberoamericano de Berlín.
Marina coordina el grupo de Historia y Epistemología de las cartografías y las imágenes técnicas de la UBA, investiga temas vinculados a la historia de las ciencias y de las imágenes científicas. Tiene más de 50 trabajos publicados entre libros, capítulos de libros, publicaciones de congresos y artículos, entre ellos el libro Los cielos del sur, los observatorios astronómicos de Córdoba y de La Plata, editado por Prohistoria. Bueno, como ven, un muy breve, pero extenso, digamos, extensa experiencia, sobre todo en dociencia y en investigación, ¿no? La charla de Marina es Los cielos del sur en los observatorios de Córdoba y de La Plata, 1871 a 1935. La construcción del cielo austral como objeto de las ciencias modernas tuvo episodios muy importantes en la Argentina del siglo XIX. Se comentarán algunas tensiones y confluencias de los trabajos desarrollados en los observatorios de Córdoba y de La Plata hasta 1935, combinando análisis políticos con otros que surgen de la atención a las bases materiales, productos, procesos de trabajo, espacios y personajes ligados a estas instituciones. Otra curiosidad que tengo, Marina, también es por qué, contarlo después, ¿no? En tu charla, sí, porque en el periodo en 1935. Así que va a ser también interesante. Bien. Sí, pero tiene que ver con la formación de la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas, ¿no? Que le da como un marco a algo que se inicia en el 71, 1871, y que, bueno, encontré ahí un momento importante, ¿no? De un giro importante, ya lo voy a contar, pero sí, tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Quieres ir compartiendo tu presentación? Sí, Diego, ¿vos me vas a ir haciendo preguntas en el medio o largo? Como te resulte más cómodo a vos. Yo algunas que otras veces, porque soy ansioso y curioso, hago una pregunta y muchas veces piso al invitado pidiéndole disculpas, pero también es una manera de hacerlo más ameno a la charla. Claro, no, a mí me parece bien que así también uno siente que no está hablando solo, ¿no? Porque es como un poco raro. Uno viene acostumbrado a la virtualidad, pero bueno, con estudiantes que interrumpen impunemente, así que se puede interrumpir, que venimos acostumbrados. A ver. Bueno, y desde ya los que están conectados a esta transmisión, como siempre, pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas para Marina en este caso, y las vamos a ir leyendo para que ella después dé respuesta. Mira. Vos avísame si se ve bien, por favor. Sí, ponelo ya en modo presentación, así ya lo vemos. Eso estaba intentando, a ver. Ahí va. Perfecto, excelente. ¿Sí? Bueno, quedamos atentos a lo que nos cuentes. Bueno, dale, vos andame interrumpiendo y preguntame cualquier cosa. Dale, si hay un problema técnico, no sé, espero enterarme. Yo te aviso, no te preocupes. Bien. Bueno, entonces, como les adelantaba, voy a hablar de lo que fue mi tesis doctoral, que después se transformó en libro unos años después, con un poco más de investigación y un poco más de fuentes además, y que abarca este periodo, ¿no? De 1871, que es un año muy conocido por quienes saben algo de los observatorios en la Argentina, porque es el año de inauguración del Observatorio de Córdoba, y termino en el 35 porque es cuando se crea la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas. Es decir, es un momento en que es muy importante porque se apuesta y se logra, digamos, institucionalizar la formación de astrónomos en la Argentina. Entonces, bueno, me pareció como un momento muy bueno para dar un corte al periodo, ¿no? Entonces, las fechas importantes, yo sé que muchos acá son astrónomos y ya las saben, pero hay mucha gente que no, con lo cual voy a dar algunos tips de fechas para que se orienten. Hay una primera fecha, como dije, que es la de 1871, la de creación del Observatorio de Córdoba. La de la inauguración del Observatorio de La Plata es más polémica, de hecho, como recién comentaba Raúl en el acto, hay distintas fechas, porque en 1881 es cuando por primera vez aparece el observatorio mencionado en
alguna disposición oficial. En el 82 ya hay una ley que le da sustento financiero, digamos, se destinan fondos, y en el 83 se designa un director. Ahora, hasta el 85 se podría seguir pensando en fechas posibles como de momentos importantes para empezar el funcionamiento del Observatorio de La Plata. A mí me gusta el 82, sinceramente sé que entonces estaríamos en los 138 años y no en los 137 del observatorio, pero me gusta el 82 porque es un momento que pasa algo muy importante, que es la observación del pasaje de Venus en 1882, que no solo es importante en términos de que es la primera actividad en que hay instrumentos que van a quedar en el Observatorio de La Plata, sino que ahora vamos a ver que es muy importante porque define lineamientos básicos de acción, digamos, que después van a perdurar en el Observatorio de La Plata. Entonces, a mí me gusta esa fecha, igual es una interpretación. En 1935, como dije, se crea esta Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas, y ahí terminaría el periodo de mi tesis y de esta charla también. Este había escrito antes de que yo me pusiera a investigar esto, y fue lectura obligatoria, por supuesto, antes de empezar a escribir o elaborar cualquier hipótesis sobre estas historias. Bueno, habían escrito por un lado bastantes cosas. Perdón, Diego, escucho un ruidito de un micrófono. ¿Será el tuyo o es el mío? Ahí va, perfecto. Ahí está. Obvio que después abrirlo para hablar, pero si no. Bueno, entonces, ¿quiénes habían escrito antes? Bueno, habían escrito, por empezar, los propios astrónomos o trabajadores de estas instituciones, ¿no? Desde principios del siglo XX, en distintos folletos o publicaciones conmemorativas de las instituciones, se escribían algunas cuestiones sobre la historia de estos lugares, de estos espacios, del Observatorio de Córdoba y de La Plata, que eran los dos que estaban financiados con fondos estatales en la Argentina. Uno con fondos de la provincia de Buenos Aires y otro con fondos de la Nación, el de Córdoba, ¿no? Y había cosas muy interesantes, y todavía las sigue habiendo, ¿no? Por ejemplo, el sitio de Santiago Paulo Antonio y Edgardo Miniti del Observatorio de Córdoba tiene un gran trabajo de archivo y muchas cosas escritas acerca de la historia, principalmente del Observatorio de Córdoba, pero podríamos decir que más en general de la historia de la astronomía latinoamericana, ¿sí? Omar Bernaola, mientras yo estaba escribiendo la tesis, que es un físico de la CONEA, escribió una muy interesante biografía de Gaviola, que también tenía partes sobre la historia del Observatorio de Córdoba. Y después estaban las historiografías de las ciencias tradicionales, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en la obra de José Babini, que era una obra que lamentablemente no le prestaba mucha atención al Observatorio de La Plata, degradaba bastante el trabajo que se había hecho ahí, se concentraba en el Observatorio de Córdoba y en general era una historia que usaba como contexto una historia, digamos, de corte liberal, bastante lineal, progresiva. Después podemos hablar de ese tipo de historias, ¿sí? Pero eso era lo que había. Y después había una historia de la astronomía profesional, perdón, había otra cosa más. En algunas fuentes ya de la década del 20, finales de la década del 20, había algo que sonaba completamente disruptivo, que era que había gente que sostenía, esto estaba mucho en las fuentes, que en realidad en la Argentina en 1871 no había habido nada parecido al impulso de una astronomía nacional o argentina, sino que lo que había habido era un enclave, digamos, imperialista, extranjero en la Argentina. Entonces, esas fuentes que me llamaron la atención y que quise ir a mirar muy rápidamente, bueno, planteaban una dinámica bastante controversial, ¿no? Para encarar este funcionamiento conjunto de los observatorios de La Plata y de Córdoba, porque había gente en la década del 20, finales de la década del 20, opinando estas cosas sobre el Observatorio de Córdoba. Y después había una historiografía de la astronomía profesional en el nivel internacional que estaba pensando en cómo las actividades de los observatorios en el mundo en general se relacionaban con intereses de distintas sociedades, ¿no? Y
de distintos sectores, intereses de las compañías ferroviarias, telegráficas, de los estados en expansión que necesitaban establecer límites geográficos, de expediciones militares, comerciales, geodésicas, geográficas, en fin, que trataban de dar cuenta de las actividades de los observatorios en esa línea. Algunos de ellos, como vamos a ver, toman muy de soslayo algunos temas que nos van a interesar en relación a los observatorios locales. Entonces, una primera pregunta era, cuando Sarmiento, que fue el que trajo a Gould, el director norteamericano del Observatorio de Córdoba en 1871 a la Argentina, cuando lo trae, lo que dice Sarmiento mismo, ¿no?, es que él con el observatorio, la inauguración del observatorio, lo que se está proponiendo es seguir un camino que está marcado por los muelles, la educación, la industria, los caminos, ¿no? Y entonces una pregunta inicial que me orientaba era, bueno, ¿y Sarmiento cuando dice todo esto está siendo como un portavoz de, digamos, la modernidad que se desarrolla en el ámbito internacional, o hay como intereses más concretos en el ámbito local que están ligados a esas actividades que se están haciendo en los observatorios, ¿no? Así como había leído en la astronomía internacional que existían esas vinculaciones en otros observatorios. Yo además tomé unas fuentes que otros historiadores no habían tomado, en Argentina por lo menos, caricaturas, prensa diaria, debates parlamentarios, en fin, integré todo a interpretaciones de conjuntos de la dinámica de los dos observatorios. Me ayudaron en este camino, bueno, un montón de gente, ¿sí? Pero mis directores, sobre todo, Enrique Oteiza, que hacía estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Jorge Meyers fue otro de mi director, Oscar Terán, que fue mi consejero de estudios y que hace historia intelectual argentina, Dora Barrancos también fue mi directora, Alfonso Buche, Irina Podgorny también, e Irina Podgorny sobre todo me introdujo en las habilidades y las formas de investigación necesarias para dialogar con la astronomía, con la historia profesional de las ciencias. Por ejemplo, me presentó Irina Podgorny al... No puedo. Nada, no atiendas, perdón, no atiendas. Entonces, me introdujo Irina Podgorny en, perdón, estas interrupciones, pero tengo niños pequeños. En la familia, no te preocupes, nos pasa todo, obvio. No se ocurre. Me introdujo Irina Podgorny en la historiografía profesional de las ciencias. De hecho, ella me presentó, por ejemplo, a alguien que, en las lecturas, ¿no? Yo lo conocí mucho tiempo después, pero me introdujo con un historiador que es Louis Payenson, quizás ustedes lo conocen también, que había escrito algunas cosas sobre el Observatorio de La Plata, entendiéndolo en el marco del juego de distintos marcos de investigación, de los centros de hemisferios nortes y sus competencias, en cierta expansión que él llamó imperialismo cultural europeo, previo inclusive a la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, teniendo todas estas lecturas en mente, decidí, bueno, avanzar y a ver qué de nuevo, ¿no?, encontraba allí. Entonces, me centré básicamente en algunos ejes. Uno era cómo las transformaciones astronómicas internacionales, ¿no?, que tenían que ver con cómo el trabajo astronómico construía este objeto científico que se llamaba cielo austral, influía en la trayectoria de los observatorios locales. Por otro lado, cómo se podía entender mejor la dinámica de los observatorios atendiendo a lo que yo llamo procesos de trabajo científico, es decir, prestándole atención a la introducción de instrumentos, a las tecnologías con las que se dirige la fuerza de trabajo y a los productos de los observatorios. Por otro lado, quería prestar atención a cómo se imbricaban otras necesidades del organismo social con lo que se estaba haciendo en los observatorios, como dije antes, y después tenía que prestar atención a las disputas internacionales y locales implicadas, que vamos a ver que son un montón. ¿Sí? Yo acá voy a traer 3, quizás las más públicas y notorias, pero hay un montón más en las fuentes. Entonces vamos al Observatorio de Córdoba en primer lugar. A ver, en el Observatorio de Córdoba
Gould, el director norteamericano que viene con 4 ayudantes a la Argentina, lo primero que hace es construir la uranometría argentina. Muchos de ustedes ya la recontra conocen, es este atlas, acá están las cartas integradas del atlas, pero también es un catálogo celeste. Gould era doctor en astronomía, formado en Göttingen, ¿no? En Alemania, había estudiado con un famoso astrónomo de la época que era Argelander, y de hecho la uranometría argentina está dedicada a Argelander, es la continuación de la uranometría nova, la uranometría nova es la que había construido Argelander, es el atlas que había, y el catálogo que había construido Argelander, y lo que hacía era mirar a ojo desnudo, bueno, a veces con la ayuda de algún anteojo, pero principalmente a ojo desnudo, todas las estrellas del hemisferio sur entre los 10 grados de declinación norte y el polo sur. Entonces, lo que hace es, primero, darse cuenta de que desde Córdoba veía estrellas más débiles que las que se veían desde Alemania, con lo cual extiende la magnitud, digamos, hasta las 6 era la magnitud que se veían desde Alemania, y él la extiende a las 7. Y claro, el cielo del sur solo se ve desde el sur, y entonces él hace una gran contribución a el trabajo de catalogación de estrellas internacionales. Y en este trabajo que hace, él se enfrenta a todos los problemas de extender, precisar y homogeneizar los registros de estelares, ¿no? Construye, yo ahí puse el 78, pero entro en la duda de si el atlas es del 77 o del 78, y los catálogos se publican finalmente en el 79, ¿no? Entonces, si vamos a ver qué es lo que ocurría acá con las prácticas de trabajo en el observatorio, es clarísimo que formaban parte de las prácticas internacionales que se estaban transformando aceleradamente, porque la densidad de entramados comerciales y de comunicación del capitalismo del siglo XIX estaba en expansión, y esto hacía necesario que se homogeneizara una representación del cielo por parte de la astronomía moderna. Entonces, porque había más lugares desde los que estar al mismo tiempo y desde donde tener que ubicarse de igual manera, por lo tanto, los catálogos tenían que ser homogéneos, ¿no? Y para que sean homogéneos en sus productos, tenían que ser homogéneos en sus procesos, es decir, las actividades con que se construían esos catálogos tenían que estar homogeneizadas. Desde el sur se tenía que construir con los mismos criterios que desde el norte. Langford, que es un historiador de la astronomía profesional, llama a este momento en los observatorios del 19 como el momento de los observatorios fábrica. Lo llama así por el nivel de acumulación de productos en los observatorios, porque prolifera la división del trabajo, y con ello, dice él, además los trabajos menos calificados o semicalificados en relación a los anteriores, y él concibe el director de un observatorio como un CEO, ¿sí? Como un director de empresa, y trata de analizar los procesos de trabajo que hay allí. Lo cierto es que cada vez más en esta época había catálogos estelares con cada vez más estrellas. De hecho, Argelander había en uno de sus catálogos establecido las coordenadas de 324.000 estrellas del hemisferio norte, y los problemas que tenían eran, bueno, tenían problemas, por ejemplo, como la ecuación personal, que muchos que son astrónomos acá saben de qué se trata, pero que era un problema bastante grave de la astronomía del momento, en el sentido que era la causa principal de todos los errores en la fijación de las coordenadas estelares, ¿no? Las estrellas, lo que había que fijar era 2 coordenadas, la ascensión recta y la declinación, y además la magnitud de la estrella, ¿sí? Si era muy brillante, si era poco brillante, esto ayudaba a ubicar una estrella en un mapa. Y lo que ocurría en ese momento, sigue ocurriendo, es que los astrónomos no se ponían de acuerdo sobre en qué momento exacto veían pasar las estrellas por los meridianos locales. Y esto era un problema,
porque ver pasar a la estrella a una décima de segundo distintas del astrónomo de al lado es un problema que parece ínfimo en términos de tiempo, una décima de segundo, pero que es muy grande si yo después con ese mapa me quiero ubicar en la Tierra. Son muchísimos kilómetros de diferencia. Entonces, este problema es el que trataban de resolver los observatorios internacionales en la época. Gould, en el Observatorio de Córdoba, también lo intenta resolver. También había problemas en que astrónomos distintos veían la estrella con brillos diferentes, ¿no? Uno lo veía con una magnitud y otro con otra, y esto era un problemón. Y parte de la manera en que tratan de resolverlo es introduciendo máquinas. Introducen un fotómetro, por ejemplo, después podemos ver con qué éxito lo hacen, ¿sí? Pero son los intentos que hacen. Introducen un fotómetro, que es el de Zollner, que es para que todos supuestamente puedan establecer con el mismo criterio cuál es el brillo de las estrellas. Incorporan cronógrafos, ¿no? Que son estos instrumentos que ayudan a hacer homogéneo el paso del tiempo. Entonces el astrónomo ya no tenía que dedicarse a decir en qué tiempo veía la estrella, sino que podía simplemente tocar un botón y quedaba allí marcado en ese rollo que daba vuelta a una velocidad constante el momento en que se veía la estrella. Esto tuvo un montón de dificultades, pero era el intento de la época. Gould tiene tanto cronógrafos como fotómetros para tratar de saldar estos problemas de la época, y lo cierto es que construye catálogos y mapas que están, digamos, como en la punta de la investigación internacional de la época, ¿no? Esto en Córdoba. Entonces, si miramos el Observatorio de Córdoba, esto es como un resumen de todo lo que te dije recién, ¿sí? Instrumentos, organización y productos están orientados por la astronomía germana, tienen astrofotómetros, resuelven los problemas de la ecuación personal o lo intentan resolver, construyen catálogos australes. ¿Cómo se imbrican con otras prácticas locales? Bueno, hay algunos intentos de imbricación de las tareas del observatorio con algunas prácticas locales más concretas, pero vamos a ver que en relación a las tareas del Observatorio de La Plata no tiene demasiada imbricación local las actividades del Observatorio de Córdoba en relación a necesidades locales, ¿sí? Cordobesas o argentinas o lo que sea, porque pese a que en el Parlamento se dice que cuando se aprueba el presupuesto para el Observatorio de Córdoba, se dice que Gould va a dar clases también en la universidad, eso finalmente nunca ocurre, ¿no? Que sería una forma de imbricarse con necesidades locales, eso no pasa. Y vamos a ver, esto se lo spoileo un poquito, a seguir, que hay muchas disputas por estos motivos con astrónomos franceses que están vinculados con astrónomos argentinos, y además que en un momento cuando intentan integrarse a la astrofísica norteamericana más adelante para seguir estando en la punta de la construcción de catálogos, bueno, se les dificulta la integración en la astrofísica norteamericana y eso hace que giren a las redes de los franceses. Entonces, lo que vamos a ver ahora es eso, es qué pasa con la astronometría francesa y qué disputas hay con los astrónomos del Observatorio de La Plata, que es de lo que vamos a hablar ahora. Como les había dicho, a mí me gusta el 82 para pensar en el Observatorio de La Plata, porque es el momento del pasaje de Venus, que es un evento astronómico muy importante, como saben los astrónomos que están mirando, porque Venus pasa delante del Sol una vez cada muchos años, cada ciento y tantos años, en dos eventos separados por 8 años. Entonces, en el 82 iba a pasar el planetita por delante del Sol y esto no se iba a repetir hasta el año 2004, de modo que era muy, muy importante hacer ciertas observaciones. ¿Por qué? Porque mirar a Venus permitía deducir la distancia de la Tierra al Sol. ¿Sí? Eso se hace, después nos podemos detener en eso, pero se hace sacando lo que se llama paralaje de Venus, es decir, distancias relativas, posiciones aparentes de Venus sobre el disco del Sol en distintas partes del mundo, que con la diferencia de las posiciones aparentes pueden sacar un ángulo y a partir de allí, por
por la tercera ley de Kepler, deducen la distancia de la Tierra al Sol, entonces era un evento que se usaba para eso desde el punto de vista científico, y además se usaba las misiones para el pasaje de Venus para un montón de otras cosas. De hecho, la historiografía profesional en astronomía ya había mostrado en otras partes del mundo que las misiones para el pasaje de Venus no eran solo misiones científicas, eran misiones económicas, políticas, militares, ¿sí? Tenían un montón de funciones que estaban vinculadas. Entonces, cuando vienen las misiones de Venus a la Argentina, y vienen 7 misiones francesas en ese momento, ocurre lo siguiente: la Armada Francesa hace esta llegada masiva, digamos así, ¿no?, de misiones a la Argentina. Hay también misiones holandesas, estadounidenses, etcétera, y el evento en la Argentina se populariza. Es decir, sale en las páginas del Mosquito, por ejemplo, que es una revista de humor gráfico de la época. Ustedes ahí tienen, por ejemplo, los inconvenientes que supuestamente iban a tener las expediciones extranjeras en la Argentina, pero además de ser misiones extranjeras, contaban con un importante apoyo local. De hecho, fíjense que ustedes tienen ahí abajo, junto a los chistes de esta publicación, un libro que dice El tránsito de Venus, ¿no?, el libro más importante de la semana, y es un libro de Francisco Lazzina. ¿Sí? ¿Quién es Francisco Lazzina? Francisco Lazzina es un ingeniero austríaco que ya había trabajado en el Observatorio de Córdoba, pero que en este momento, ¿saben dónde estaba? Estaba al frente, nada más y nada menos, que de la Oficina de Estadísticas Nacional. Esta Oficina de Estadísticas Nacional estaba recopilando lo que se publicaría en 1883 bajo el nombre de la República Argentina como destino de la emigración europea. Reseñas estadístico-geográficas del país y sus recursos bajo todos sus aspectos. Fíjense ustedes que el mismo señor que estaba promoviendo la observación del pasaje de Venus estaba también promoviendo la emigración europea a la Argentina, a los territorios recientemente conquistados, ¿no?, después de las matanzas de las campañas del desierto. Entonces, miren cómo la política de la Armada Francesa y de otras misiones ligadas a la observación del pasaje de Venus tenían intereses propios, pero localmente también había intereses en que los extranjeros vinieran a conocer la Argentina, a poblar estos lugares nuevos que se habían incorporado a la República, etc. Entonces, a estos lugares vienen las misiones, a la Escuela Naval, a Bragado, a Río Negro, a Chubut y a Santa Cruz. Son las francesas en las que yo me concentré. ¿Y por qué me concentré en las francesas? Porque los franceses son los que van a ser importantes para el establecimiento del Observatorio de La Plata, ¿no? Entonces, por eso mismo me interesé en estas misiones en particular. Bueno, ahora además estoy con un trabajo sobre las patagónicas, ¿no? No las de Buenos Aires, sino las siguientes. ¿Quién dirige la misión de la Escuela Naval? La misión para la observación de Venus en la Escuela Naval. La dirige quien estaba al frente de la Escuela Naval, que era un francés, que era Beauf, y que iba a ser efectivamente el primer director del Observatorio de La Plata. Entonces, la forma en que organizan y coordinan estas misiones los franceses va a determinar muchas de las maneras de funcionamiento posterior del Observatorio de La Plata, y eso a mí siempre me pareció muy interesante, ¿no? A las misiones, cuando se organizaron las misiones francesas en París, por ejemplo, fue Lucio Mansilla, ¿sí?, que es este señor que ustedes tienen ahí a la derecha, fue a la reunión internacional para dar el apoyo del ejército argentino a las misiones francesas que iban a venir a la Argentina. Y fíjense que el Mosquito, en esta caricatura que hace, que es tapa del Mosquito, miren la popularización del evento, ¿no? Y dice: en última hora, los observadores de Venus acompáñanla en su paso sobre el Sol, y por ahí está Avellaneda, ¿sí?, que era expresidente en ese momento, que es el chiquitito que tienen por ahí, y está Lucio Mansilla, y está Lucio Mansilla porque él era el que había ido a esta reunión internacional justamente y tenía un papel importante. Entonces, como ven, esto es una política de Estado, ¿sí? Y acompañan a esa política de Estado toda esta divulgación
en la prensa del momento. Por ejemplo, esta, de La Nación. De hoy en adelante, Venus, el planeta amado de los poetas, inspirador de más de un madrigal apasionado, queda convertido en astro popular, con el que todo el mundo tiene derecho a dragonear de astrónomo, ¿no? Dragonear es hacer algo aunque no se posean las credenciales, ¿sí? Dragonear de astrónomo, metiéndose en sus conjunciones, oposiciones, cuadraturas, etcétera, como hoy se ha metido en su paso de la manera más mortificante para quien, con ser Venus, se porta con toda corrección y compostura. ¿Sí? Esto es La Nación. Y el mosquito dice, el 6 del corriente, la famosa Venus pasará sobre el chispeante Febo. Este acontecimiento no se repetirá antes de 100 y tantos años. Así es que aconsejamos a los que deseen presenciar el dulce coloquio, no pierdan la oportunidad y estén listos, armados del vidrio enhumecido consiguiente, ¿sí? Es el vidrio ahumado con el que se observaba el pasaje. Entonces, miren la popularización del evento, sigo más popularización del evento, si acá hay un chiste sobre don Pancracio, que le parece que hay mal tiempo y entonces lo va a observar en otro momento, o sea que por ahí llega el 2004, ¿no? Otros chistes más del mosquito sobre el pasaje de Venus. Gran popularidad del evento en la Argentina, acompañando lo que es el primer instrumental del Observatorio de La Plata. Y finalmente, este personaje, que es el que nos interesa en esta charla, que es Beauf, que es el director del Observatorio de La Plata, posteriormente. Y miren lo que dice, miren cómo cambia, el mosquito se la pasa burlándose de todo el mundo, ¿sí? Ahora, cuando llega Beauf, ya no se puede burlar más, de hecho dice, un momento después de haber hecho, y se enoja porque otro se burla de Beauf, fíjense, dice, un momento después de haber hecho con toda felicidad la observación del tercer contacto, el comandante Beauf recibió un anónimo, soso o estúpido, que solo puede ser obra de un infeliz. Se recontraenoja Stein, ¿sí? Que es el francés que dibuja en el mosquito y que lo dirige. Dice, en él, el autor, creyendo sin duda que el tiempo nublado impediría toda observación, se burla groseramente del director de la escuela naval. Puede decirse del autor del anónimo que se le salió el tiro por la culata y después dicen éxito completo, ¿no? En el observatorio de la escuela naval, ¿no? Y, bueno, loas a Beauf, que además era, bueno, amigo y compartía trabajo con Stein en la escuela naval. Marina, Sí, dale. el mosquito de ahí, no sé, es la apreciación que me surge, ¿no? Es como que empieza a jugar también en términos políticos de alguna manera. Totalmente. Más allá de la ciencia que había en el evento astronómico en sí mismo. Totalmente, sí. Había un alto porcentaje de posicionamiento político con Claro, un observatorio de Córdoba en Córdoba con su director y los franceses que ya venían haciendo estas campañas aquí en Argentina. Efectivamente, después, digamos, porque más allá, ¿no? De esta trama de que Stein es francés, de que daba dibujo en la escuela naval junto con Beauf, etcétera, efectivamente, después es muy interesante leer la historia del mosquito, ¿no? Ya me voy a acordar el nombre de ella, la mosquitóloga argentina, así que me ayudó mucho además con estas imágenes, y ella da cuenta de cómo efectivamente, hay momentos en que directamente el mosquito es comprado, digamos, se alquila, ¿no? A los gobiernos y, bueno, eso porque tenían como muchas deudas y en un momento, bueno, se ofrece poner a disposición del gobierno y se le paga por ello. Eso está Era bien. era una de las publicaciones más famosas de la época en el país. Totalmente. Por eso digo, miren la popularidad del evento que sale en la tapa del mosquito. O sea, es realmente muy importante. Una especie de revista Gente de aquellos años. Digamos. Sí, como Caras y Caretas, ¿no? Tiene como esa. Bien. Entonces, posteriormente, entonces podemos decir, ¿no? Que Venus fue como la que inspiró el Observatorio de La Plata. Ahora vamos a ver por qué tantas cosas más que solamente porque fue el instrumental inicial del Observatorio de La Plata. Ahora vamos a ir adentrándonos en eso. Pero miren la respuesta de Córdoba, ¿sí? Si bien
el director del Observatorio de Córdoba hace algunas observaciones de Venus. Él dice que lo hace porque, bueno, porque lo presionaron, pero que en realidad el pasaje de Venus no tiene ninguna importancia, dice Gould, ¿sí? Él dice, porque es así, el director del diario La Nación le escribe a Gould y le dice, ¿podría usted escribir una nota sobre el pasaje de Venus, que es tan importante y además es la persona más indicada para hacerlo? Y Gould le responde recontraofendido diciendo que él de ninguna manera hacía divulgación popular, que él lo que hacía era ciencia, ¿no? Se enoja y tira estas líneas que ustedes ven ahí. Estoy seguro que después de lo que acabo de exponer, me disculpará que no quiebre la regla de toda mi vida distrayéndome de la práctica de los estudios científicos para hacer descripciones populares de ellos. Y no solamente dice eso, sino que además dice que la observación en sí no solo que no la va a divulgar, sino que no tiene ningún sentido, que hay mejores métodos, que él conoce mejores métodos. Bueno, pero por detrás de esto, que parece una disputa por métodos científicos, es obvio que hay algo más y que tiene que ver con una disputa, bueno, por recursos y favores del Estado también, ¿no? Es decir, Gould sabía perfectamente que el instrumental iba a quedar en manos de un nuevo observatorio que la provincia de Buenos Aires tenía en mente crear, ¿no? Porque no solamente está en mente, sino en papeles también. Entonces, esto ya empieza a mostrar una disputa que va a ser muy sostenida en el tiempo y que vamos a ir viendo. ¿Tá? Pero este es como un primer momento de esta disputa. Después podemos charlar más de esas. Son las disputas más públicas las que muestro yo acá y no las que están también en las fuentes, ¿sí? O sea, no, esta salió en el diario, imagínense, en La Nación. Entonces, fíjense que cuando se funda el Observatorio de La Plata, unos años después, con el instrumental del pasaje de Venus, no solo la posición del Observatorio de La Plata es opuesta por el vértice con la del Observatorio de Córdoba en relación al tránsito de Venus, sino que también, ahora vamos a ver, ocurre otra disputa en torno a la Carte du Ciel. La Carte du Ciel es como el primer proyecto astronométrico en el que se intenta meter de lleno el Observatorio de La Plata. Es un proyecto fotográfico gigantesco coordinado por los franceses en el que se pretenden coordinar la toma de 22.000 placas fotográficas del cielo para hacer un atlas fotográfico unificado, ¿no? Y, digamos, lo que muestra esto es que no es solo una disputa por qué hacer o qué no hacer en astronometría, sino que es una disputa en torno a qué maneras distintas tienen en esa época los astrónomos, inclusive, de concebir qué es un observatorio. Porque para los franceses, los observatorios no eran solo lugares de construcción de catálogos o de construcción de atlas. Para los franceses, un observatorio, y piensen que además los observatorios franceses en esa época estaban coordinados por el Bureau de Longitude, ¿sí? Que era una importante oficina de coordinación estatal, justamente para los franceses, los observatorios eran nodos de la administración estatal y intentaban centralizar, o mejor dicho, intentaban coordinar la construcción de los cielos con la construcción y centralización de otro tipo de recursos. Por ejemplo, y eso se nota mucho en la misión de Venus, ¿sí? En la misión de Venus se ve que, digamos, si pensamos en el Observatorio de Córdoba, Gould llega al Observatorio de Córdoba con 4 ayudantes norteamericanos, ¿no? Que van a construir catálogos celestes. Beauf, desde el pasaje de Venus, trabaja con ingenieros de la UBA, con tenientes de fragata, ¿sí? Y esto no responde a una idea particular de Beauf, sino a que él mismo había sido formado por los astrónomos del Bureau de Longitude en Francia. Entonces tenía esta idea también del observatorio como un centro de coordinación de recursos y tareas muy, muy diversas. Y ahora vamos a ver esto, ¿no? Entonces, piensen que en la época la competencia internacional por comunicar y mapear el mundo y sus aguas estaba como con una intensidad importantísima. Es el momento en el cual se unifican a través de, digamos, esta competencia también hace, no es solo cooperación, sino también competencia, lo que hace que se unifiquen patrones que antes eran heterogéneos de medidas espaciotemporales. ¿Sí? Es el momento del
la unificación del sistema métrico, en que se empiezan a establecer las horas unificadas en varios países, en que el meridiano de Greenwich se impone como meridiano de referencia para todo el mundo, y se impone como meridiano de referencia en realidad porque Inglaterra gana en una disputa que tenía que ver con quiénes tenían mayor tonelaje en el comercio marítimo, ¿no? Eso lo cuenta bien Gallison, un historiador. Entonces, es en esta época que debe entenderse la importancia creciente, digamos, de todas estas atenciones a los modos de mapear tierras y cielos, ¿no? Localmente, además, estos avances territoriales recientes de los que hablé antes, hacían que haya una creciente sensibilidad en ámbitos militares locales por la ausencia de mapas para ocupaciones y extensión de estos límites territoriales, y además para, bueno, instalación de vías férreas, de telégrafos, etc. Entonces, estas necesidades geodésicas y cartográficas y topográficas, digamos, de la provincia, están desde muy temprano en las reglamentaciones de fundación del Observatorio de La Plata, desde muy temprano, y el servicio meteorológico también, como dijo antes Raúl en el acto, ¿no? Es decir, efectivamente, todas estas ciencias conexas están muy desde el principio ligadas a las tareas fundamentales del observatorio, ¿no? En 1893, por ejemplo, cuando se establecen las primeras estaciones meteorológicas, además, BEOF se tiene que poner en contacto con todos los jefes de las oficinas de los telégrafos que les mandaban los partes meteorológicos, ¿no? Entonces, miren, la red territorial que armaba era muy distinta, ¿no?, de lo que ocurría en el Observatorio de Córdoba. Entonces, BEOF, que es un marino francés, como les conté, está formado por los astrónomos del Bureau, y fíjense qué interesante esto. Entre 1887 y 1900, el Observatorio de La Plata publica 14 anuarios. Cuando la historiografía tradicional se encuentra con estos anuarios, va a abrir sus páginas, ¿y con qué se encuentra? No se encuentra solo con cuestiones ligadas a la astronomía. Se encuentra con tablas sobre el valor legal de las monedas nacionales e internacionales, con datos estadísticos sobre los censos poblacionales, con datos sobre escolaridad pública y privada, con números sobre los movimientos migratorios y de ferrocarril, ¿no? Y Babini, cuando ve esto, el historiador tradicional, dice, ¿a qué se dedica esta gente? Es obvio que no hace astronomía, dice Babini, y por eso le da un lugar, el lugar secundario que le dio siempre al Observatorio de La Plata. Ahora bien, cuando uno se pone a indagar en las fuentes de la época de los astrónomos franceses, se encuentra con que el director del Observatorio de París, por ejemplo, recontraelogia estos anuarios, ¿sí? Los recontraelogia. Dice que está perfecto lo que hace en el Observatorio de La Plata, que está ligando los avances territoriales y la administración estatal y las tareas geodésicas con las tareas del observatorio, que es lo que debe hacer un observatorio, ¿no? Y de hecho, si miramos esa publicación, es una copia de los anuarios franceses, con lo cual no solo estaban haciendo ciencia, sino que además estaban siguiendo los lineamientos de quienes estaban a la cabeza de la coordinación del trabajo astronómico internacional. ¿Se entiende? Entonces, aquí, cuando aparece esta segunda disputa con el Observatorio de Córdoba, tenemos que tener en claro esto, ¿sí? Que es que ellos están en el Observatorio de La Plata siguiendo una forma o un criterio de organización de recursos que es distinto que el de Córdoba, pero en el terreno internacional está recontravalidado. La segunda disputa con el Observatorio de Córdoba. Cuando BEOF se va a Francia, al congreso de fotografía celeste del que les hablé antes, pasa lo siguiente: el director del Observatorio de París escribe a La Nación diciendo que ahora que el Observatorio de La Plata va a comprar este telescopio fotográfico en Francia, le va a llevar muchas ventajas al Observatorio de Córdoba, y dice el director del Observatorio de París, porque el Observatorio de Córdoba gastó mucho tiempo en la producción de sus atlas y mapas celestes. Bueno, imagínense el lío que se arma acá, porque el director del Observatorio de Córdoba, que ya para ese momento era el segundo norteamericano, era Tom,
En 1886 le responde a Mullés, no en el diario, pero sí en un informe al ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y le dice: la carta del señor Mullés encierra tan solo la opinión privada basada en el egoísmo y la vanidad de un oficial de marina, quien, ex oficio, ¿sí? Es decir, sin merecerlo, va a decir después, ocupa una posición distinguida esta por la ilustración de los astrónomos que forman el personal del observatorio. ¿Mm? Es obvio que esto que le está diciendo Thom a Mullés se lo está diciendo también a Boeuf, que también es un marino devenido en astrónomo. Entonces esta es la segunda disputa que nuevamente reviste un aspecto de discusiones sobre cuáles son los mejores métodos científicos, pero que son disputas que van más allá claramente de ellos, ¿sí? Bueno, el Observatorio de La Plata al principio tiene ciertas dificultades con integrarse a este trabajo porque se les rompe el lente por demasiada presión ahí sobre los tornillos. Esta es la foto de Boeuf cuando había viajado a ese congreso internacional, que seguramente muchos de ustedes conocen ya esta foto. Entonces, para cerrar esto del Observatorio de La Plata, los instrumentos, la organización y los productos, bueno, son los instrumentos franceses, ¿no? Claramente están orientados por los criterios del Buró de Longitud. Los catálogos australes se construyen pretendiendo vincular al cielo con la tierra, ¿sí? Y por eso hay imbricación con muchas prácticas, con la cartografía, con la hidrografía, con la geodesia, con la topografía, con la gravimetría, con la meteorología. Y, bueno, este apoyo de los planes franceses en territorio nacional tiene un primer problema, después vamos a verlo ahora a seguir en el último bloque de la charla, porque en la crisis del 90 empieza a complicarse la tarea de seguir a los franceses, casi que se queda sin financiamiento, pero primero se nacionaliza el observatorio y esto da cierto respiro a los fondos, y después además se incorpora a la Universidad Nacional de La Plata, el observatorio, y además después se crea la escuela, en el 35, Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas. Y los del Observatorio de La Plata finalmente lo que hacen ya en la década del 30, como vamos a ver ahora, fines del 20, es impulsar la intervención del Observatorio de Córdoba. Fíjense cómo escala, ¿no? Estas disputas van escalando. Ahora vamos a ver en la última parte en qué deriva todo esto. Entonces, ya para 1890 tenemos dos situaciones. Tenemos, por un lado, la crisis económica nacional, ¿no? La crisis del 90, pero por otro lado, en el plano internacional, la astrofísica había impuesto nuevos criterios de productividad en los observatorios. Ya no se trataba solo de establecer las coordenadas y los brillos, sino que había nuevos criterios, espectros, nuevas cualidades como las composiciones químicas, las velocidades radiales, el acercamiento o alejamiento respecto de la Tierra, de los astros, y todas estas exploraciones y registros que, bueno, antes no existían, ¿no? Y estos nuevos criterios de productividad astronómica, llamémoslo así, se dan al mismo tiempo en que hay un giro internacional. Si antes los germanos y los franceses con la carte du ciel estaban a la cabeza de la astronometría, con la astrofísica y los nuevos instrumentos que se requieren, son los estadounidenses los que se ponen a la cabeza de la coordinación de los trabajos astronómicos internacionales. Entonces, en el Observatorio de La Plata, ahí es este momento que les contaba antes de crisis, peligra inclusive sus instrumentos, ¿sí? El Ministerio de Marina se lleva instrumentos geomagnéticos, el Instituto Geográfico Militar, el Meridiano Gautier, y algunos astrónomos terminan en las comisiones de límites nacionales y provinciales. Pero bueno, finalmente, con la incorporación a la Universidad de La Plata, lo que ocurre es que eso les abre un camino que les facilita seguir funcionando, ¿no? En divulgación, en extensión, en entrenamiento básico, sin que necesiten los últimos instrumentos de la astrofísica internacional. Entonces, es un buen camino, una buena salida encuentran ahí. Y en cambio, en el Observatorio de Córdoba, lo que pasa es lo siguiente. A ver, el Observatorio de Córdoba venía de construir estos catálogos magníficos, ¿no? Thom inclusive termina unos catálogos de
del Córdoba Gulbenkian, que tenía como unos 600.000 estrellas, y logran inclusive más estrellas por grado cuadrado que las que había logrado Argelander, que es un montonazo, ¿no? O sea, habla muy bien del trabajo llevado adelante por el Observatorio de Córdoba hasta entonces, pero en 1890 se encuentran con un problema financiero increíble porque, claro, el propio Thom dice, a ver, un telescopio en el Observatorio de Córdoba vale 35.000 pesos. Un telescopio estadounidense, como los que necesitaríamos ahora, vale 1.500.000 pesos. No hay manera de que los consigamos. Es decir, si vendemos todo el Observatorio de La Plata, que era más caro en su construcción y en sus instrumentos y en todo que el de Córdoba, vendiendo todo el Observatorio de La Plata, se conseguirían 950.000 pesos. Es decir, no se llegaría a comprar un telescopio norteamericano. Frente a este problema, Thom lo que propone es empezar a depender del observatorio de Harvard, como el de Arequipa, ¿no? El de Perú, por ejemplo. Propone esto, no es aceptado, y entonces se le ocurre una segunda salida que es, bueno, ¿quiénes son los que están más avanzados en la astronometría? Ok, no nos podemos sumar a la astrofísica. ¿Quiénes están, los más avanzados en la astronometría? Eran los franceses. Entonces, pese a la pelea esa bien ríspida que vimos, que tuvieron los franceses con Thom se suma al trabajo de fotografiar el cielo coordinado por los franceses, lo premian en París inclusive, diciendo que bueno, que lo premiaban por el trabajo excelente llevado a cabo en tan solo 20 años, ¿no? Después de haber dicho todo aquello que habían dicho. Pero bueno, esta es la situación nueva en el plano internacional. Y cuando asume Perrin, que es el tercer director norteamericano, también intentan sumarse a la astrofísica norteamericana, propone y le aprueban en el Congreso un telescopio reflector de nuevo tipo, que bueno, no era como, pero él lo que proponía era con 280.000 pesos traer un espejo de Francia, pulirlo acá con un mecánico estadounidense y con eso equipararse a la astrofísica norteamericana. Vamos a ver que no le sale igual, pero entonces esta es la situación de tensión que hay en este momento hacia la creación de la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas, en donde estamos en un momento muy, muy particular. Por un lado, este giro hacia la astrofísica que está dificultando todo. Por otro lado, un crecimiento y un desarrollo muy importante de las ciencias de la Tierra en todos los observatorios del mundo, porque la geodesia empezaba a ser un soporte imprescindible para las representaciones cartográficas, y era la etapa de constitución de los centros cartográficos nacionales y de las redes geodésicas. Y cuestiones tales, después hay otras cosas, por ejemplo, la intensidad de la gravedad, que era uno de los cálculos que llevaban adelante estos especialistas de las ciencias de la Tierra, servían, ¿no?, además de para separaciones entre el geoide y el elipsoide, para deducir qué materiales había bajo tierra sin la necesidad de perforar la tierra. Y eso servía para la prospección petrolífera. Entonces, ya con la dirección de Aguilar en el Observatorio de La Plata y la de Hartmann también, se empiezan a fortalecer mucho estas áreas, ¿no?, de geodesia. De hecho, inclusive Hartmann, que mientras arma sus catálogos, inicia una publicación que es la de contribuciones geofísicas, ¿no? El área empieza a adquirir mucha importancia. Hay cursos de sismología, de geomagnetismo, de meteorología, de electricidad atmosférica. Perrin sigue siendo consciente de las dificultades técnicas que va teniendo en el intento de construir este gran telescopio en Córdoba, y finalmente la situación llega a tal punto de tensión que el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública pide un informe sobre qué es lo que se está haciendo en el Observatorio de Córdoba a Aguilar, que estaba en el Observatorio de La Plata, y a Cobos, que era un ingeniero geógrafo, ¿no?, que había ayudado a establecer el trazado de algunos meridianos y paralelos en la provincia de Buenos Aires. Y miren el durísimo informe de Cobos y Aguilar, ¿no? Dice, bueno, que el Observatorio de Córdoba, dicen ellos, estaba sosteniendo una misión extranjera en nuestro territorio, sin más vínculo con la nación que el Tesoro del Estado, que conserva su carácter esencial originario de misión extranjera en la Argentina,
con su personal extranjero, su desvinculación absoluta de los problemas técnicos y culturales de nuestro país, que ha permanecido ajeno a la vida de la nación, que jamás prestó colaboración, como era su deber, en los trabajos, en nuestros litigios de límites internacionales e interprovinciales, tampoco participó, como era su deber, en los trabajos geográficos y geodésicos del país. Al cabo de tantos años, no ha empezado a cumplirse la promesa tan halagadora: educar y disciplinar para el servicio de ingenieros militares, navales o civiles. El observatorio vive enteramente desvinculado de la universidad. En medio de esta situación muy, muy tensa, el director del Observatorio de Córdoba, Perrin, recibe un tiro en una de las ventanas de su casa, no le pega, pero él decide renunciar, ¿sí? Miren cómo escaló todo este conflicto del que venimos hablando. Un conflicto enorme y durísimo, durísimo, más allá de la realidad durísimo, que podría existir en ese momento y que vos la estás describiendo y que para mí, te digo como integrante de esta facultad, es interesantísimo escuchar estos pormenores. Más allá de esa realidad, me refiero, no deja de ser una opinión, en este caso de Aguilar, durísima la opinión de Aguilar. Durísima. La opinión de Aguilar es durísima, o sea, por eso te digo, cuando yo esa fuente me la encontré muy temprana en la investigación. Dije, ¿qué es esto, no? O sea, es como muy impactante encontrarse con eso. Claro. Pero entonces, ahora vamos como en el cierre a tratar de pensar, ¿no? Un poco en esta situación tan particular. La cuestión es que en ese momento, Diego, se crea este Consejo Nacional de Observatorios, ¿no? Se interviene el Observatorio de Córdoba, y es digamos, un poco después es la creación de la Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas, o sea, es todo el mismo contexto, ¿no? Ya durante la segunda designación de Aguilar al frente del Observatorio de La Plata, y fíjense que él cuando propone crear esta escuela superior, lo que dice es que es importante formar al personal, les leo, ahí tienen una parte, les leo la cita completa, dice: formar al personal capacitado para realizar los trabajos geodésicos que darán el fundamento de la geografía matemática de nuestro territorio y el que abordará las investigaciones relacionadas con la exploración y explotación de las riquezas de la corteza terrestre. Y aprovechar un campo científico de aplicación práctica tan fructífera a la economía nacional, sobre todo teniendo en cuenta que empresas oficiales y particulares lo demandaban cada vez más para explotar las riquezas del subsuelo, especialmente en los yacimientos petrolíferos, ¿sí? Entonces, miren cómo, y efectivamente el doctorado que se crea, la escuela superior que se crea, tiene todas las materias comunes entre geofísica, geodésica y astronomía, y recién en el último año se elige la especialización, para que vean cuán fortalecidas están estas ciencias conexas, ¿sí? No es que son una rama secundaria, son centrales. Entonces, lo que hay que pensar es que en esta época Aguilar le está apuntando estratégicamente, él está parado en una situación muy particular que lo favorece, que es que, por un lado, este fortalecimiento de las ciencias de las tierras en el plano internacional que les conté, pero por otro momento, un momento muy particular localmente, una nueva etapa del desarrollo de la acumulación del capital en la Argentina, cuando desde 1920 el Estado está gestionando directamente algunos medios de producción con capitales nacionales y extranjeros, por ejemplo, los yacimientos petrolíferos, y necesita técnicos y técnicas específicas y recursos humanos calificados, ¿no?, para la dirección de estos espacios. Y además, ya en 1930, la producción local de mercancías industriales, aunque muchas son extranjeras, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber capitales pequeños que logran ponerse a funcionar en la Argentina, y eso da una esperanza en el ámbito local de que se puede funcionar industrialmente, aunque sea en escala pequeña, y surge como esta ilusión de que después se va a poder competir en el mercado internacional a partir de esos desarrollos. Es otra discusión, ¿sí? Pero no importa si eso es posible o no. Lo que es importante es que esta ilusión en la Argentina surge en este momento. Y entonces, en este momento, cuando Aguilar dice, bueno, formemos, ¿no?, técnicos y astrónomos locales, bueno,
digamos, se potencia, ¿no? Esa propuesta en medio de este contexto tan particular. Entonces, para finalizar, y les muestro este cuadro, que es como un resumen de todo lo que dijimos hasta ahora, ¿no? Que las conclusiones son que es muy importante entender cómo estas transformaciones internacionales, los instrumentos, las tecnologías de dirección de la fuerza de trabajo en los observatorios, cuáles eran los índices de productividad astronómicos que se estaban siguiendo, que, bueno, hay dos concepciones distintas de los que son los observatorios en La Plata y en Córdoba, las dos muy vigentes en los ámbitos internacionales, de todas maneras, y que desde el principio La Plata está muy imbricada con prácticas cartográficas, hidrográficas, geodésicas, gravimétricas, ¿no? Y bueno, todas estas disputas que estuvimos viendo, y finalmente, y eso era lo que más llamaba la atención, es la línea platense la que se impone a partir de la década del 30 en el conjunto de las actividades astronómicas argentinas. Entonces, no haber integrado apropiadamente a la historiografía al Observatorio de La Plata, bueno, a mí me parecía que no se podía dejar mucho pasar porque si no era inexplicable. ¿Cómo podía ser que según Babini en La Plata nunca se había desarrollado ciencias y de repente es la línea que se impone en todos los observatorios argentinos? No podía ser, ¿sí? Había algo ahí que había que volver a explicar o prestarle atención, por lo menos, ¿no? A ver si los veo a ustedes. A vos. Dejé de compartir, a ver, no te veo. Sí, dejaste de compartir. Sí, ok. ¿Querés compartir otra pantalla o...? No, te quiero ver a vos, que yo siento que estoy Ahí hablando estoy. sola. Ahí estoy. Ahí va. Ahí estoy. Mirá, tengo para hacer comentarios o preguntas. ¿Ya estamos en esa parte? Sí, claro, sí, yo ya hablé un montón, hablen ustedes. Interesantísimo, al menos para los que formamos parte tanto de nuestra facultad como del Observatorio Astronómico de Córdoba, me imagino. En lo personal, aprendiendo cosas, conociendo cosas que no tenía en mente. Aprovecho a leer un comentario de una colega, Laura Fernández, que es una de las especialistas en astrometría aquí en Argentina. Laura dice, interesantísima charla, muestra a la astrometría como base de la astronomía nacional, totalmente de acuerdo, vislumbra el camino de la astrometría actual como campo interdisciplinario íntimamente ligado a las ciencias de la Tierra y en especial a la geodesia. Te hago un comentario, soy astrónomo, pero de esos astrónomos que en lugar de mirar, como siempre digo, para arriba, hemos mirado para abajo, midiendo la Tierra, a tal punto que la rama, o sea, no quiero ser autorreferencial, pero me llega de cerca porque soy un astrónomo que trabaja en geodesia, ¿sí? Lo cual marca, ¿sí? Y esto es, bueno, vos lo has descrito de manera exquisita, lo cual marca en nuestra facultad ese camino íntimamente ligado entre lo que son los sistemas de referencia en el cielo, cómo mirar el cielo y cómo posicionar objetos en el cielo, íntimamente ligado con cómo posicionarnos en nuestro planeta. ¿Sí? Medir la forma de nuestra Tierra, el campo de gravedad. Y el primer pensamiento, la primera conclusión, ¿sí? que yo saco hoy es cómo filosofías, ¿sí? como puede ser, estamos hablando fines del siglo XIX, ¿no? Cuando comienza tu charla, cómo filosofías, como por ejemplo la norteamericana, la estadounidense y la francesa, luego marcan el destino de las instituciones. Yo la conclusión que saco de lo que vos decís es que a grandes rasgos yo veo más a los... Perdón. Me causó gracia porque Laura dice, decilo, Diego, sos astrómetra. Perdón, yo no llego a leer los comentarios, pero... Tal cual. ¿Cómo es? Digo, los cordobeses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los cordobeses barra inglés o los norteamericanos barra cordobeses, bien enfocados en la astronomía, en una línea hipercientífica. Está bien que hay que
analizarlo en su contexto. Siempre a las personas hay que analizarlas en su contexto, ¿no? Pero tremendo bull cuando desacredita absolutamente lo que es la divulgación, por ejemplo, o el compartir el conocimiento con el pueblo, ¿sí? Con lo popular, tremendo. ¿Sí? Sí, eso es bulto. Y por otro lado, los franceses, la escuela francesa o la filosofía francesa, que yo los veo muchísimo más políticos. Y en ese contexto político, ¿sí? Los franceses, tomando quizás a la astronomía como columna vertebral, pero diciendo, pero muchachos, acá nosotros necesitamos aportar en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, es como que han abarcado una variedad más grande para lo que podríamos decir el desarrollo de un país. Entonces, es muy fuerte ese origen distinto, digamos. Muy fuerte. Y cómo marca, digamos, el camino de las dos instituciones. Notable. Notable, sí, efectivamente. Vos sabés que el Observatorio de La Plata, como bien contabas, una de las actividades principales fue, o una de las funciones, tareas que les da el gobierno provincial al Observatorio de La Plata, es crear una red geodésica para la provincia de Buenos Aires. Bueno, una es que eso se logra 120 años después. Y tuve la fortuna de participar en ese proyecto. En 2000, a inicios de los 2000 se crea la red GEOBA, que es una red geodésica desarrollada a partir de astrónomos de esta facultad. ¿Sí? ¿Y vos participaste ahí? Yo participé porque me estaba formando en esa área. Uno de los responsables de ese trabajo fue justamente Raúl Perdomo. Y vos fíjate, 120 años después, astrónomos cumplen con técnicas modernas, técnicas básicamente de posicionamiento global utilizando GPS, utilizando satélites GPS, cumplen con esa tarea que hace 120 años le había dado la provincia de Buenos Aires al Observatorio de La Plata. Y bueno, dice Mariano Héctor, los franceses son interdisciplinarios. Bueno, saludos para vos, por supuesto. Saludos. Dice Eduardo Fernández Lajús, te pregunta si considerás que la fase de la astrofísica en nuestro observatorio en La Plata comienza en la época de Hartmann. Sí, en intentos, ¿no? Lo que pasa, no es que no haya intentos, ¿no? También con Perrin, bueno, que venía de Lick, ¿no? Hartmann también, pero lo que pasa es que se les dificulta por esto, por lo costosísimos que eran los instrumentos, ¿no? Necesarios, por lo menos para integrarse como había estado integrada antes, con los catálogos anteriores, qué O sea, es notable ahí la disrupción. Bueno, después yo ya no me ocupo de eso, pero por supuesto, qué sé yo, tengo ahí una tesista que está haciendo sobre el casleo, qué sé yo, después sigue la astronomía del país, yo llego hasta el 35, pero llego a un momento en que está muy complicado el asunto para seguir a la astrofísica, están todavía trabados, ¿no? Con el microscopio que está, el telescopio que están construyendo, similar al de Mount Wilson, bueno, están en un impasse, digamos, ¿no? Justo en ese momento. Otro comentario, pregunta que me surge también de esto, ¿no? Sí. En ese contexto de franceses, no sé si decirlo en estos términos, pero bueno, creo que se va a entender, de franceses más vinculados con la política, ¿sí? Y el desarrollo del país, y con una cultura más por ahí, más científica, más cientificista de los cordobeses. En ese sentido, quizás aquí en La Plata los franceses justamente le dan más peso a lo que es la formación, a lo que es la docencia, bueno, sin duda. La formación de astrónomos. Sí, o sea, no sé ahora cómo es, pero digamos, sin duda que... No, ahora estamos en otra, digamos, claro, otra vez. Pero en este momento sí, si vos somos todos amigos. Claro, como el ímpetu de formación de recursos, ¿sí? Ahora ya son amigos, pero podrían ser amigos y tener como diferencias, ¿no? De orientaciones. Y sin embargo,
En ese momento era una diferencia de orientación. Perdón, me perdí. ¿Qué me preguntaste? Me distraje con yo algo. veo Sí, que a medida que fuiste desarrollando la charla, sí, la verdad, muy interesante. Hay muchos astrónomos acá en el chat, sí. colegas, te mandan muchas felicitaciones, excelente charla. Que los franceses me da la sensación de que por esa Ya sé, ya me filosofía acordé, que ya me acordé, tenían, lo de la docencia, como que le dieron más peso a la docencia, a la formación de a la recursos humanos. formación. Y quizás los Sí, tal cual. cordobeses estaban, en aquellos años, muy, muy Esos años, orientados en la formación de catálogos y tal el cual. resto no existía, digamos. A Sí, eso me sí, refiero. digamos, sí, totalmente. Ellos está, de hecho, bueno, yo acá no puedo, ¿no?, tratar todo, pero, por ejemplo, Google tiene un montón de reclamos. Cada vez que le sacan un ayudante para ir a dar clases a una universidad, pero despotrica que ni te cuento, no quiere saber nada con que Era le una pérdida. saquen horas de trabajo, son horas perdidas para él. Claro. Porque para él lo que hay que hacer es construir catálogos, o sea, están perdidas las horas que son para docencia. Claro, él no está pensando en la formación de astrónomos argentinos, está pensando en otra cosa. Es así. En cambio, en La Plata está BEOF con un equipo ahí, ¿no?, que va reclutando entre ingenieros locales, gente a la que él mismo le enseñó en distintos ámbitos. O sea, Con un gobernador como Dardo Rocha, íntimamente ligado al pensamiento del desarrollo de un país, etcétera, etcétera. claro, estaban ahí, claro, mucho más imbricados con el poder local, Claro, digamos, exactamente. y no solo en discursos, sino en esto, en formaciones prácticas concretas, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. Bueno, Marina, la verdad, pero con total sinceridad, una de las charlas más interesantes, quizás porque a mí me llega muy de cerca, y entiendo también a mis colegas que están en el chat, me llega sí, muy de cerca porque es una historia de nuestra facultad, de la cual con esta charla hemos aprendido mucho más y nos da incluso bueno, muchos más datos, nos da mucho más datos para un contexto para entender mucho más sobre todo de dónde viene nuestra institución. bueno, En particular, la verdad, la disfruté muchísimo. me alegro un montón, me alegro un Hermosa montón. charla. Ya te invito para el año que viene para que, bueno, si seguimos de manera virtual, ojalá que lo antes, No, que esto se quiero ir a corte, visitar La Plata, no. lo antes posible, pero desde ya estás invitada para el año que Dale, viene para brindar una charla y ojalá te recibamos acá personalmente, dale, estaría buenísimo. porque va a ser muy, muy interesante tenerte aquí y poder quizás brindar la misma charla o incluso con más datos, bueno, no sé. Dale, sí, yo sentí que hablé un Pero montón y no quiero abusar de la muy, confianza que hay, muy interesante pero porque cuando realmente quieran, claro. uno va entendiendo ciertas cosas que por ahí han quedado colgadas en la historia y solamente uno las lee o las conoce desde el relato frío o desde el escrito frío, desde un libro, de un documento, pero maravilloso el contexto que dice, como para entender, digamos, los caminos que ligaron a estas instituciones. Hoy, por suerte, desde hace ya varias décadas, trabajamos muy bien y en conjunto, Córdoba y La Plata. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marina. Bueno, de nada, No, después la seguimos y bueno, espero que podamos volver a encontrarnos en cómo no, formato no te presencial. desconectes, así te despido después fuera Dale, de la dale, transmisión. Bueno, bárbaro. Bueno, siguen gracias los a saludos todos. en el chat. Desde ya, como siempre, les contamos, la charla queda grabada y a las 2 o 3 horas de finalizar la charla pueden ver el chat, ¿sí? La repetición con los comentarios, etc. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión bastante larga con lo que fue el acto, ¿sí?, del aniversario de nuestra facultad y esta exquisita charla de Marina Riesni que nos permitió aprender un poquito más de nuestra facultad y del querido Observatorio Astronómico de Córdoba. Nos vemos el viernes que viene. Chao y cuídense. Chao.